Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy la psicóloga Zaira Que Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT, a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de las unidades de atención psicosocial en las diferentes divisiones académicas, y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando acerca del conflicto como posibilidad de diálogo, para lo cual contamos con la presencia del psicólogo José Joaquín Magaña Suárez. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como las inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorios psicopedagógicos ha preparado para esta ocasión. Ahora presento... Ahora presento... Psicóloga Zaira, no se escucha. Bien, creo que no me escuché hace rato. Voy a volver a repetir la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, al psicólogo José Joaquín Magaña Suárez. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene estudios de maestría en musicoterapia humanista por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, maestría en análisis existencial por el Círculo de Estudios Existenciales, así como una especialidad en psicoterapia de grupos por el mismo instituto y un diplomado en psicología y sexualidad. Tiene varios años de experiencia en orientación vocacional y se ha desempeñado como docente a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado diversos. Actualmente se dedica a la práctica clínica individual y de grupos. Brinda asesoría a empresas en el área de recursos humanos y coordina grupos de estudios sobre filosofía y terapia existencial para terapeutas de México, Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Les recuerdo silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras. El chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones y comentarios. Muy bien, pues bienvenido, psicólogo Joaquín. Esta es una plática muy interesante, el tema me encantó desde que lo leí. Y bueno, quiero comenzar con una pregunta muy interesante que ya habíamos estado platicando en una sesión anterior. ¿Qué es la fantasía de la individualidad relacionado al tema del diálogo que usted nos va a compartir el día de hoy? Bueno, primero que nada, muy buenos días, saludos a todos, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Esta cuestión de la fantasía de la individualidad, hay un retorno de sonido, pero no sé. A ver, ahí ya. Esta fantasía de la individualidad, si quiere, desde mi perspectiva, que todo el tiempo, mientras desde que estamos pequeños, pues nos están enseñando o aspiramos a ser independientes, a ser individuos, a ser, de alguna manera, ser solos. Hay una tendencia solipsista, hay una tendencia en tanto modernidad, pues por ser occidente y por haber tenido todas las ideas filosóficas de Platón y el cristianismo y tal, nos han colocado en una situación de intentar ser individuos, de ser distintos, de ser diferentes, pero de ser uno y no varios, de ser, por ejemplo, cuando las posturas humanistas del tipo la pirámide de Maslow y tal, nos colocan en la cima como la autorrealización, allá en la cima se ve uno, no se ven varios. Entre menos somos o entre menos tenemos o entre menos conseguimos, más abajo estamos en la pirámide, ¿no? Si se dan cuenta, las necesidades básicas, sucede que hay un espacio mayor, muchísimo más amplio, en donde pueden entrar más personas, pero cuando se llega a la cima, desde Maslow, estamos solos. Entonces hay una
fantasía de la individualidad en la que nos colocamos en la cima. Las bromas, por ejemplo, que se hacen cuando recientemente ganó el Cruz Azul después de 23 años, ¿no? Y generalmente dicen, acá en la cima hace frío. Pues claro, en la cima hace frío porque estamos solos, solas, ¿no? Generalmente se nos invita a una idea de individualidad que vaya sosteniendo a la base la idea del progreso, un progreso que se hace individual. México tiene un conflicto fuerte en Ciudad de México que viví algunos años. Se dice el que no tranza no avanza, pero si se tranza y se avanza es para obtener algo yo, no se piensa entonces en el egoísmo, solo colocando al yo como al centro de todo, al yo que simboliza el individuo, al yo que es el uno, en lugar del todos que es la masa. Pero bueno, esto podría decir hasta aquí para no irme como hilo de media. Sí, de hecho, ahorita que te estoy escuchando sobre la pirámide de Maslow, nos enseñan en como esos libros de autoayuda, esos libros de superación personal, donde retoman muchas veces la pirámide de Maslow y todo mundo aspira a autorrealizarse, ¿no? Pero entonces Maslow, ¿a qué autorrealización se refiere en esa pirámide, ¿no? Porque me parece que sí es importante, pero hay un punto que creo que nos estamos olvidando, la parte social, la parte cultural, esta interacción entre humanos. Y bueno, muy interesante el planteamiento. Tenemos una segunda pregunta, que es, así, ¿podemos ser independientes con respecto a esto que nos estás planteando? Ajá. Yo creo que la independencia es, como decía, algo que se sostiene a la base de una realización. Cuando estamos, por ejemplo, en la adolescencia o en la universidad, incluso hablar con adolescentes, pues que me dediqué varios años a atender gente en la Universidad de La Salle, decían, pues mi fantasía es ser independiente y ser independiente implica que pagues tu renta, que pagues tú tus propias cosas, que no haya una necesidad de acudir a nuestros padres para solicitar dinero, ¿no? Que puedas valerte por ti mismo. La independencia se asocia como una no necesidad de otro y que tú te valgas por ti mismo en todos los sentidos, ¿no? Esa es la independencia a la que se aspira. Y eso podrían decir, eso es bueno, ¿no? Porque México también tiene la característica de que, por ejemplo, bueno, en realidad creo, no, bueno, no sé si Latinoamérica, pero México sí, de que vivimos muchos años con nuestros padres, ¿no? Actualmente no vivo con mis papás, pues, pero mucha gente, aún 30, 35, 40, tengo un tío de 50 que sigue viviendo con mis abuelos, ¿no? Y entonces dices, ¿cuándo te vas a independizar? Y entonces la independencia llega cuando ya no necesitas de otro. ¿Ah? Pero en realidad eso sigue siendo una fantasía, pienso, es algo utópico, porque en realidad dependemos todo el tiempo de lesotris, ¿no? Para decirlo con lenguaje inclusivo que me cuesta trabajo, pero lo voy a intentar todavía más. La idea de la dependencia va en el sentido de que, por ejemplo, dependemos de que al cruzar la calle, la persona que está detenida por el rojo del semáforo que indica un stop, ¿no? No se pase el alto. En Ciudad de México, por ejemplo, es bien difícil cruzar la calle porque el rojo es como el amarillo es como un chingale que todavía pasas y el rojo es no importa, tú pásala, ¿no? Voy a intentar hablar un poquito más fuerte para ver si eso me mejora la experiencia. Quizás, bueno, ahí me dicen si a este nivel se escucha mejor, porfa. Entonces, nosotros dependemos de que la persona que está en el auto manejando en ese momento en el que tú vas a cruzar la calle, pues no se pase la luz roja, que no te quiera aplastar, que esté completamente en todos los, por ejemplo, los señalamientos, que respete el tránsito. Dependemos muchísimo de que una persona no quiera asaltarnos en la calle, dependemos de que una persona no nos quiera ver la cara cuando hacemos compras por internet, dependemos y dependemos y dependemos y dependemos muchísimo de las personas. De la dependencia o la interdependencia, desde mi perspectiva, no deja de estar nunca. Somos de hecho los animales que más dependientes somos, pues sin otros nos morimos desde un principio. O sea, un bebé que nace y se queda solo muere porque no se puede autoalimentar. No así sucede con nosotros. Claro, interesante.
pero bueno, todos, creo que hay una tergiversación, se tergiversa la información respecto a la individualidad con el egocentrismo, hasta un tanto una sociedad donde todo mundo le gusta el protagonismo, el verse interesante, importante. Entonces, ahorita con las redes sociales, ayer que platicábamos, antier, perdón, me comentabas, y es que en la pandemia se despierta una necesidad de individualidad, ¿no? Porque además le llamamos aislamiento social. No sé qué opinas respecto a esto, pero me parece una postura bastante interesante lo que me platicabas, Joaquín. Sí, me jalan dos preguntas, me jala esta que me realiza Zaira y también me jala una que está en el chat. Ahora voy para allá, para el chat, para la pregunta que está en el chat, porque además parece que es mi prima la que lo pone. Digo, no es mi prima realmente, pero se apellida Magaña igual que yo, entonces sugería hacer la broma, pero no sé quién sea. La interdependencia, precisamente desde la pandemia, pues hemos sido completamente expuestos a los otros, ¿no? Este pensamiento que Jean-Luc Nancy, un filósofo francés, lo coloca en un texto que se llama un virus demasiado humano, algo así. Pensaba en que el otro se vuelve nuestra enfermedad o nuestra potencial fuente de virus. Por eso nos ponemos una mascarilla o nos ponemos un cubrebocas o una mascarilla que nos impida que haya un contacto con los fluidos de los otros. Entonces, los otros se vuelven unos potencialmente infectadores de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces podríamos, a partir del contacto, morir. Hay una dependencia entonces del cuidado de los otros hacia sí mismos, pero al mismo tiempo hacia los otros. O sea, cuando yo me pongo un cubrebocas, no solamente me estoy protegiendo a mí, estoy protegiendo a las personas con las que muy probablemente voy a tener interacción. La pandemia subrayó nuestra interdependencia en el sentido de que si yo no me cuido, no cuido a los otros. La gente lo dice en tanto discurso. Se dan cuenta, por ejemplo, en los pacientes que atiendo tanto en terapia de grupo como en terapia individual, mencionan, es que yo no estoy seguro de saber si me vacuno o no, porque me voy a poner la Sputnik, porque me van a poner la CanSino, porque la CanSino de reacción, bueno, hasta ahora no sé de cuál no de reacción, ¿no? Pero dicen, pero me tengo que vacunar porque si yo no me vacuno, los que vivimos en la casa estamos en riesgo, ¿no? Puedo poner en riesgo a los otros. Entonces, mi propia percepción era, yo no puedo arriesgarme a salir sin cuidarme porque si traigo el virus, infecto a con quien vivo, a mi pareja, pues, en sí. Y entonces viene el juego de la interdependencia que se subrayó muchísimo en la pandemia. Yo decía en una plática que estaba dando en la UJAT precisamente hace no me acuerdo cuánto tiempo, pero que justamente son las personas con las que converso en este tiempo específico de la pandemia, por ejemplo, las que me han mantenido cuerdo. O sea, si no fuera por este encuentro que estoy teniendo ahora con ustedes, con la gente que está dialogando en el chat, con mis pacientes en terapia de grupo, en terapia individual, con mis amigos que puedo ver por Zoom, etcétera, yo hubiera perdido la cordura. Albert Camus, en un texto buenísimo que se puso de moda al principio de la pandemia, que se llama La Peste, que es una novela fantástica, Camus, un filósofo francés maravilloso, va a decir precisamente que la cura está en la relacionalidad, en los otros y las otras, no necesariamente en la gana de ser individuo, sino en el deseo de ser comunidad, ¿no? Entonces, no sé si podemos ver las preguntas y darle respuesta o no seguimos. Tú dime. Sí, claro. Ahorita le doy lectura. Nada más ahora yo tengo una duda. ¿Cuál fue el libro que compartiste? ¿El de virus, el otro como el virus? ¿Algo así dijiste? Un virus demasiado humano de Jean-Luc Nancy. Ese es de Editorial Zebra. Está muy bueno. Bueno, muy interesante. Hay que tomar nota porque están muy interesantes los temas que recomiendas. Muy bien, vamos a dar, Joaquín, lectura a las preguntas del público. ¿Qué te parece? Bueno, aquí, ¿sí? Sí, tú dime. Bueno, aquí le hago la pregunta. Héctor nos pregunta, ¿se omiten las necesidades espirituales en la pirámide de Maslow? De no ser así, ¿en qué nivel se encuentra o se satisfacen dichas necesidades? Bien,
cuando cuando hablo de la pirámide de Maslow en sí, sirve que voy comentando también la pregunta que estaba previa de Stephanie. A mí me parece que no es una omisión de lo que me asusta un tanto y lo que sostiene la idea de la individualidad en tanto pirámide es que se observa claramente cómo llegar a la cima significa alcanzar un éxito o la autorrealización, y esa autorrealización se da completamente en soledad. Las necesidades específicas que se tienen como seres humanos, desde las más básicas hasta las más elevadas en el discurso de Maslow, me parece que no eximen al otro o a la otra. Más bien, creo que nos ayudan. O sea, no podría concebirme autorrealizado sin los otros y las otras. No porque las necesidades que sostiene Maslow allí, desde las más básicas, en tanto fisiológicas, de seguridad, de relación y tal, no sean importantes. Todas lo son, me parece. Autorrealizarnos, pero la autorrealización no implica la individualidad como tal. No es la conquista de la independencia. ¿Ja? Y además siento que no necesariamente está en una escala de ascenso, pues, sino que no tendría por qué ser de ascensos. Si nos vemos a la comunidad, podemos autorrealizarnos en conjunto. Por ejemplo, yo digo, ya mismo mi pareja y yo nos apoyamos en el sentido de, por ejemplo, yo necesito dar cosas en el Instagram, ¿no? Porque la gente me sigue, no mucha gente, pues, pero recién lo hice y empecé a publicar frases y empecé a publicar cursos y empecé a publicar demás. Y entonces ella me ayuda para poder, porque yo no tengo gracia para eso, ¿no? Puedo tocar la guitarra, pero no tengo gracia para hacer un flyer, por ejemplo. Entonces ella me ayuda haciendo los flyers, me propone las frases y ella me dice, oye, quiero poner un negocio de tal, y entonces yo le digo, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo te ayudo dándole publicidad a las cosas, te ayudo invirtamos juntos, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces no llegamos solos a la cima, llegamos juntos, y a veces podemos jalar también a otros u otras para no estar allá y sentir frío en soledad. ¿Ja? No porque esas necesidades, no sean, ¿ja? Ni porque sean más o menos importantes que otras. Mi referencia de la teoría es que no necesitamos llegar solos, sino podemos hacerlo en conjunto, en comuna. A eso es a lo que me refiero. Como bien decía un refrán muy famoso, ¿no? De juntos somos más fuertes, ¿no? No es un refrán, es como una frase también que muy popular de una persona que sigo por Facebook. Pero juntos somos más fuertes, ¿no? Tenemos una pregunta aquí de Stephanie Graciela. Ella pregunta, ¿qué sucede cuando existe una falta de satisfacción de las necesidades propuestas por Maslow? Es lo que les comentaba hace un momentico, que no necesariamente es porque las necesidades sean o no, o sea, las necesidades están, ¿no? Y en ese momento es otra vez cuando hacerlo de manera, buscar tenerlas de manera individual, es, yo creo, mucho más pesado que intentarlo hacerlo en comuna. Lo que sostengo desde este lugar es que si juntos somos más, Camus decía incluso, me revelo entonces somos. ¿Ah? En la rebelión del esclavo no hay una rebelión individual por querer cambiar mi mundo. Cuando un esclavo se revela, dice Camus, se revela por todos, ¿no? Se revela por todas. Cuando una mujer en una marcha feminista dice nunca más o dice me too o canta con el patriarcado, contra el patriarcado, etcétera, no habla por sí sola, habla por la comunidad de mujeres que está necesitadas de tener más voz, y esas voces que nosotros los hombres les hemos impedido. Cuando un hombre dice necesitamos de construir nuestra masculinidad, no solamente está hablando de sí, habla para los otros también. Un poco Jean-Paul Sartre dice esto en su teoría, pues, cada posibilidad que arrojo al mundo, cada posibilidad que hago, que brindo, pues, de decir, por ejemplo, cualquier idea o una pregunta tal, no es algo que solo haga para mí, es una posibilidad que se arroja al mundo, en tanto tal, a todos o todas.
Y en ese sentido, Joaquín, ¿cuál es el origen entonces de las individualidades? ¿Cómo miras tú esta postura de muchas personas cuando están solamente trabajando en lo que bien tú abriste esta entrevista? Solamente importo yo, final yo y por último yo. Esa es una postura la escuchamos mucho con las personas que atendemos. Sí, el origen me parece se hunde sus raíces cuando empieza a emerger el yo. O sea, cuando Homero estaba, por ejemplo, de los filósofos antiguos, Homero que escribe la Ilíada y la Odisea y tal, no había una concepción del yo como tal. El yo nunca no ha sido dado de manera ontológica siempre. El yo ha venido siendo una construcción que desde la filosofía vino emergiendo, pues encontramos sus raíces, por ejemplo, en el Conócete a ti mismo de Sócrates, que no necesariamente de Sócrates, estaba en la inscripción del oráculo, pues, pero lo retoma. Allí empezaba a bosquejarse la idea del yo, San Agustín con la idea del alma, Platón con la idea del alma, posteriormente vinieron tomándolo algunos psiquiatras y psicólogos y empezaron a hablar del yo. Freud habrá sido o será quien más influencia tenga en la temática del yo para el psicoanálisis y en tanto tal, pues para las posturas psicoterapéuticas a posteriori, el yo cobró una fuerza importante y tuvo un sentido hegemónico en la filosofía con el Descartes, bueno, Descartes después se escribe, pero Descartes se pronuncia, y René Descartes cuando dijo pienso, entonces soy, o pienso, luego existo, es una frase criticadísima por varios y es una frase que también abrió posibilidad de diálogo para otros. Un existencialista como Jean-Paul Sartre dice, si Descartes no hace la duda, lo importante de Descartes es que nos permite dudar y en la duda da existencia y libertad. Ahí está bueno, pero también escinde al ser humano y divide al yo, que es conciencia, con el cuerpo, que es exterior, ¿no? Entonces hay una división entre lo otro, lo de afuera, el mundo, las demás personas, los animales, las plantas y yo. Maurice Merleau-Ponty va a decir que no hay tal. Jean-Paul Sartre mismo decía, el yo no está ni formal ni materialmente en la conciencia. No somos no andamos cargando a yo, no andamos cargando en la conciencia al yo, porque el yo está en la intersección de los otros con nosotros y los otros que también son reconocidos, las plantas, los animales, el mundo, las personas, nuestras parejas, nuestros amigos. El yo pues no es, como no está ni formal ni materialmente en la conciencia, es un ser de mundo. El yo es un ser encarnado, pues, porque nosotros, pues, en el movimiento de ser mundo, estamos siendo yo, pues, ¿no? Y no hay una individualidad, no es un yo construido de mí, es un yo que se toca en la construcción que se da por la interacción de los demás. Pero el yo es un constructo, no está dado ontológicamente. Hemos hablado de él desde la filosofía, desde la psicología, desde la psiquiatría, etc. Es un constructo internalizado, ¿no? Y proyectado. Platicamos y ahorita que mencionas esta separación de la mente que me habías mencionado que Freud habló, ¿no? Y profundizó en lo que es el aparato psíquico, pero también lo hacías, me acuerdo que estábamos platicando sobre el tema y me hacías ¿cómo sería? Una reflexión transitándolo hacia la familia, por ejemplo, ¿no? A la sociedad. Como tú me decías sobre que hay patologías familiares que se le llaman esquizofrenia social. Entonces, no sé si nos quieres comentar algo al respecto, porque creo que sí es muy importante tocar este tema y sobre todo me llama mucho la atención la frase esquizofrenia social. Sí. Ronald Delange, que fue un psiquiatra, sí fue, pero ya se murió, un psiquiatra escocés, bueno, británico, pues, que tenía existencialista, pues, a partir de esto que está mencionando ahí Stephanie, y ahorita voy a retomar las preguntas del chat. Él habla precisamente de que en la familia hay discursos esquizofrenizantes.
¿A qué se refiere esto? A que en tanto somos, digo, la esquizofrenia para Laing emerge de una cuestión desde la familia, en el sentido de, y no que esté negando la cuestión orgánica, pero su postura de la psicopatología es que emerge de familias esquizofrenizantes, en el sentido de que, por ejemplo, un niño llega y le dice a su mamá o a su papá, o le dice a su abuelito o a su abuelita, me están tocando, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado mi primo, me ha tocado mi tío, me ha tocado mi abuelo, y yo no sé si esto es natural, o digo, ni siquiera sé si puede decirlo de la manera en la que lo estoy diciendo yo, pues, pero de alguna manera dice, me tocan, ¿no? Y entonces la familia dice, no es cierto, no te creo, no es así, ¿ah? No es como tú lo vives, no es, y empieza la idea de decisión completa de la persona, entonces, a dudar de sí a partir del discurso del otro, ¿no? Es como si nosotros viéramos, un maestro decía siempre, como si nosotros nos despertamos un día y la gente o el mundo nos empieza a tratar como una niña de 5 años, pero yo tengo ahora 33, ¿no? Y no necesariamente, y me vivo como hombre, ¿no? Entonces, si me empiezan a decir, niña, qué niña tan bonita, qué niña tan preciosa, qué niña tan bella, ¿no? Con esos chinitos y la chingada. Entonces, yo en algún momento me voy a empezar a sentir raro de principio, pero cuando todo el mundo me empiece a decir lo mismo, en algún momento voy a dudar de mí. Entonces, algo me va a suceder completamente que me va a llevar a dudar de que lo que yo estoy pensando, diciendo, sintiendo, viviendo, sea o no realidad. Una paciente me cuenta que, por ejemplo, ella constantemente le decía a sus papás, mi hermano me está molestando, pasa y me pega, ¿no? Y los papás le decían, no es cierto, tu hermano es bueno. Y está bien en un principio y está bien en los primeros años si quieres, pero lleva 20 años escuchando el mismo discurso y en algún momento me dice en terapia, yo ya no sé si lo que siento es realidad o no, estoy dudando de lo que estoy viviendo y ahí hablamos de un intento de esquizofrenización, bueno, no un intento, pero sí de una posibilidad de lectura de familias esquizofrenizantes en el sentido de no creer, de no dar voz, y esto se refleja en la sociedad cuando, por ejemplo, emerge muy fuerte el Me Too, ¿no? El Me Too que tiene esta idea de yo sí te creo. Pues claro que había una necesidad de que existiera el yo sí te creo, porque constantemente se les dijo a las mujeres que estaban siendo abusadas, no te creo, no es así, no es verdad. Y entonces cuando alguien dice yo te creo, porque yo lo viví, empieza a emerger esta posibilidad de pensarme, aceptar, de pensarme o de sentirme aceptado o aceptada por lo que estoy diciendo. Y no estoy diciendo, y necesitamos los hombres también una parte, necesitamos también una parte de esa los hombres. Quizás también los hombres hemos sido abusados sexualmente y nadie nos está dando voz para decirlo, o nosotros mismos no estamos diciendo que nos pasó. Quizá también necesitamos un Me Too los hombres, pero no para quitar del discurso a las mujeres, ni porque su discurso sea menos importante, sino porque quizás sea una posibilidad de deconstruir nuestra masculinidad. Excelente. Tenemos más preguntas por aquí, Joaquín. Tenemos otro bueno, hay 3 por aquí, vamos. Héctor dice, ¿es el egocentrismo igual que la alta autoestima o la seguridad en sí mismo, o dónde radica la diferencia? Muy buena pregunta. El egocentrismo, la autoestima, el narcisismo, para poner otro tipo de pensamiento, yo no estoy seguro de que podamos o de que pueda definirlos de manera específica. Lo que sí puede ser es que por irnos en la idea de construirme a mí, piense en que los otros y las otras son un medio y no un fin. El problema de la modernidad en tanto postura filosófica que construye un ideal de yo exitoso, un en busca de la felicidad, por ejemplo, que es el sueño americano, ¿no? Una idea de superación y tal, tiene como bemol, ¿no? O como una cuestión criticable en ese sentido, si yo pienso a los otros como un fin, perdón, como un medio y no como fines.
¿ah? El que no tranza no avanza, el que no me importa si los otros están... Lo pongo en Ciudad de México porque se me hizo más evidente allí, ¿no? No me importa que entren otros, yo me tiro al metro en chinga y caigo ahí sobre quien sea, no me importa, pero entré. Y entonces, porque de verdad es un conflicto subirse al metro, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo decir, no me importan los otros, pero importa que lloren a su casa, que lloren en la mía, pues que lloren en su casa, ¿no? Entonces siempre hay una idea de, no sé si a eso llamarle egocentrismo, no sé si a eso llamar, pero sí es un constructo de modernidad, del hombre moderno, ¿no? O de la mujer moderna, pues, en donde nos colocamos como prioridad ante los otros y donde podemos estar generando con esto una situación compleja, tocando sobre las necesidades de la sexualidad que el mismo Héctor está sosteniendo acá. Hay un autor francés que se llama Michel Onfray, que tiene un texto que se llama Manifiesto Hedonista. El hedonismo, pues es sabido por todos, ¿no? Que tiene que ver con la idea del placer, de la satisfacción. Pero dice el mismo Onfray, si bien yo quiero ser alguien hedonista, no puedo ser hedonista tomando como medio a los otros. Mi placer tendría que ser también a partir del placer de los otros y las otras. Ajá. No voy a poner mi placer por encima de los otros y las otras, sino a partir de dar y generar, dar, recibir y generar y proponer placer para los otros y las otras. Alguien a quien se le atañe la etiqueta ninfómano, muy posiblemente vaya por allí buscando medios y no fines. Y la idea es que a mí me puede gustar mucho el sexo, pues, pero necesito también desde esta postura, desde esta ética hedonista, propiciar la idea de que el otro o la otra, quien esté compartiendo ese acto erótico sexual, disfrute y no solamente sea yo. Muy bien, muchas gracias, psicólogo. Vamos a dar apertura también a una de las preguntas que elaboramos por parte de los consultorios y dice así, ¿qué es el conflicto desde la filosofía y desde tu perspectiva? Entrando de lleno un poco al tema del conflicto como posibilidad de diálogo. Ok. El conflicto es humano completamente en el sentido de que nosotros estamos constantemente en la idea de, por ejemplo, la diferencia es algo que nos caracteriza como seres humanos. Jacques Derrida dice que el ser humano es un signo en constante elaboración, ¿no? Nosotros somos signos, pero como somos signos, necesitamos de otros signos que nos permitan decir algo de manera legible. Es decir, si hubiera muchos yos, ¿no? Muchas personas pues parecidas a mí, iguales, o sea, otro que me clonara 10 veces, ¿no? Ya no sabría yo quién soy. Habría esta duda de, puta, ¿quién soy? Soy ese que se parece, soy yo que me siento, soy aquel, pero que si lo toco, habría una cuestión loquísima, ¿no? Necesitamos de la différence, dice Derrida, que atiende a una cuestión de diferencia específica. Es decir, soy distinto de aquel y entonces puedo significar. Las letras, por ejemplo, cuando se unen en un discurso, si son iguales, no dicen nada. Si vemos una J y un chingo de Jotas, pues no estamos entendiendo nada. Necesitamos la O, la A, la Q, la U, la I, la N para decir Joaquín, para escribir mi nombre. Necesito letras distintas. En tanto, necesitar la diferencia, siempre es posible el conflicto. Como yo vivo en un mundo donde diferentes otros están conmigo, muy posiblemente voy a encontrar diferencias porque son otros y otras que no solamente tienen un lenguaje distinto al mío, sino una cultura diferente a la mía, una perspectiva diferente a la mía de la vida. ¿Ah? Y ante ese conflicto estamos resueltos a una, o resolverlo y entonces dar un discurso hegemónico que se imponga o que conquiste las diferencias y se coloque todo igual, ¿ah? Y eso extingue completamente las diferencias, o tendemos, por ejemplo, a evadirlo, ¿no? A decir, bueno, entonces yo no quiero entrarle allí, o siempre queremos resolver el conflicto. Y por disfortunio, las resoluciones no siempre permiten la polisemia, sino la univocidad. Ajá.
por disfortunio, en general buscamos unir como hegemonía las voces o buscamos una heterogeneidad y no o buscamos una homogeneidad y no una heterogeneidad. Hans-Georg Gadamer, un poco para ir hablando sobre el existencialismo, va a ser interesante, que propone la idea de decir, no tenemos que superar el conflicto, sino tenemos que aceptar el conflicto, dialogar desde el conflicto, porque el conflicto es constitutivo del ser humano. En tanto vivir en comunidad, va a haber conflicto. Yo puedo pensar de una forma, y tú, Zaira, que me ves, puedes pensar de otra distinta, precisamente del mismo tema del que estamos hablando. ¿Ah? Pero si lo diferente no es escuchado, sino opacado, se impone, se conquista, ¿ah? Se extermina la diferencia y eso quita voces humanas. ¿Qué pasó en Latinoamérica cuando fuimos conquistados por los españoles? Que veían como salvajes a los humanos que estaban habitando nuestras tierras hace, en 1492 que llegó Cristóbal Colón, supuestamente, ¿no? Entonces, en el 492 que llega este don, que se pierde, por cierto, y llega de pronto, ¿no? Nos queda claro todo, empieza a intentar colocar una media y entonces impone sobre nuestras religiones la suya propia y impone sobre nuestras creencias sus creencias y intenta exterminar nuestro lenguaje para colocar el suyo. ¿Ah? ¿Qué sucede con el conflicto? Pues que no se dialoga, se quiere extirpar, se quiere quitar. ¿Ah? Llegan a terapia, por ejemplo, personas, para irlo diciendo así más en la praxis terapéutica, llegan personas diciendo, es que tenemos un problema y queremos solucionarlo. Y entonces esperan que solucionemos eso. Para empezar, quieren que lo solucionemos nosotros los terapeutas. Y digo, pues ahí vamos a estar para tirar palo, pues, pero no sé si vamos a solucionar el conflicto, ¿no? Y entonces no buscan no el diálogo del conflicto, no dialogar con el conflicto, sino extirpar al conflicto. No sé si eso va contestando un poco la pregunta o si a partir de esta te surgen otras. No, sí, claro, y de hecho sí surgen más preguntas porque esta explicación que das respecto al conflicto es una postura existencial. Ahora, ¿cómo llevarlo a la práctica, no? Porque muchos libros en el mercado, coach incluso, que se dedican a la solución de conflictos, fácilmente se puede hablar, ¿no? No, pues, tienen que entablar ciertas reglas, deben de haber ciertos elementos de comunicación para un diálogo efectivo. Entonces, esto pareciera ser que es muy fácil, pero desde donde lo estás planteando existencialmente, y me llama mucho la atención la analogía que haces, de cómo yo, Zaira. Te muteaste, Zaira. Te muteaste. Apagaste tu micro, pues. ¿Alguien lo apagó? Bueno, por favor, yo voy a solicitar un poquito de seriedad en el grupo para que pueda fluir la entrevista. Muchas gracias. Entonces, me llama mucho la atención la analogía que hace sobre cómo yo soy un otro, pero a partir de que el otro, cuando miro al otro, veo que es diferente y es un tanto esta postura como la del estadio del espejo, ¿no? No es una teoría que profundizo, pero me parece que la mayoría de los psicólogos y psicólogas sabemos el estadio del espejo, cuando reconocemos muy pequeños que hay un otro, que este ser soy yo y hay un otro que es diferente a mí, ¿no? Pero me llama mucho la atención esta metáfora donde hay un otro, además hay una función cuando reconocemos que hay un otro, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que hay un otro, reconocemos que hay ciertas funciones que nos delimitan como personas o como seres. Entonces, me llama mucho esta postura que nos compartes, Joaquín. Y bueno, voy a dar también lectura a una pregunta del público. Sí. Aquí Héctor nos pregunta nuevamente, ¿qué frustraciones se encuentran envueltas en el narcisismo?
Bueno, eso de, fíjense, es bien interesante porque otra vez desde el existencialismo, por ejemplo, yo considero que hay una trascendencia de lo metafísico, a saber, lo metafísico como una verdad absoluta. ¿Ah? La trascendencia de los absolutismos permite el diálogo de lo emergente o de lo que está allí y ahora en ese momento específico que está surgiendo. Por tal, si una persona que se vive como narcisista llega a mi consultorio o a lo que sea, eso ya genera, puedo no tener conflicto con eso en el sentido de decir, ya le conozco, porque entonces ya sé cómo son los narcisistas, pero no solo los narcisistas, porque ya sé cómo son los TOC, porque ya sé cómo son quien vive con un trastorno de la conducta alimentaria, porque ya sé cómo son, porque está escrito, ¿sabes? ¿No? O sea, están los comportamientos tipificados en el CIE-10 o en el DSM-5 o lo que sea, y cuando ya cambias al DSM-5 y yo estudié con el DSM-4, joder, la edad pega. Pero bueno, entonces ya hay una cuestión allí de saber al otro o creer que sea al otro o la otra. Si yo me enfrento, si yo supero el conflicto del otro que llega conmigo y me genera una interrogante, ¿quién es? Ajá, lo desotro totalmente. Si no lo dejo en calidad de otro, es decir, como un interrogante que me toca, como una gana de saberle, entonces ya no pregunto por el quién, sino pregunto por el qué. En tanto, preguntar por el qué, observo comportamientos específicos que se sitúan desde el área de la patología. Tiene rituales, se lava quién sabe cuántas veces la mano, no puede caminar por un lugar que no tenga líneas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, hay una muy buena película que se llama Tok Tok en Netflix para que la vean. Esto entonces dejo de preguntar por quién y resuelvo el conflicto respondiendo por el qué. Si pregunto por el qué, cosifico, de alguna manera impido que se siga desarrollando, cuarto sus posibilidades de ser en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Si pregunto por el alguien, me quedo en el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que se sostiene? El otro como otro. Es decir, el otro no como alguien que lo sé, sino como alguien que siempre voy a interrogar, que siempre que me encuentre con él o con ella va a ser de nuevo respondida la pregunta por el alguien. ¿Quién está siendo conmigo o ella, él o ella conmigo en terapia hoy? Pero ¿quién está siendo conmigo en el salón de clases, mi alumno o mi alumna? El conflicto en el salón de clases es que hay un chingo de otros, y hay un montón de gente que está siendo diferente constantemente. Pero ¿qué nos pasa a los docentes? Pues me dedico también a dar clases. Pues que desotramos al otro, resolvemos el conflicto del quién y respondemos por el qué. Es decir, el alumno que nunca entra, el alumno que siempre tal, el alumno que es huevón, el alumno, etcétera, 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 etcétera. Pues, claro que es pragmático. No puedo estar respondiendo por el alguien constantemente, pues, pero en las posibilidades, en la medida de lo posible, situarnos desde el quién, desde el alguien y no desde el qué, nos permite no resolver el conflicto, sino aprender del conflicto que significa el encuentro con el otro, con la otra, y que se nos da constantemente en el aula, en la familia, con la pareja, con los amigos, con las amigas, con los amantes, etcétera, etcétera, etcétera. Con la música. Muy bien, hasta con el arte también se vuelve uno un otro, ¿no? Hablamos de algo interesantísimo y me gustaría abordar ya esto, Joaquín, porque el tiempo se nos va muy rápido. Hablamos sobre las corrientes New Age que te comenté y hay frases muy recurrentes en estas prácticas New Age que hablan del uno como el todo. Algunas tienen incidencia sobre lo que es filosofía ancestral, ¿no? Un poco de sabiduría ancestral, pero me llama mucho la atención cuando hablas de, pues es que somos el uno, somos como que el uno, mejor dicho, estas filosofías ancestrales mencionan mucho que uno es el todo, o sea, todos somos uno. ¿Cómo planteas esta frase que es muy común de ver hoy en nuestros días de muchas filosofías que ya tenemos, nos están creo que conquistando nuevamente, con creencias, con
como quehaceres en la vida diaria, pero cómo tú lo puedes explicar desde esta postura que estamos observando día a día sobre estas corrientes New Age. Jacques Derrida, este filósofo francés de la deconstrucción, me parece maravilloso que dice que en el principio siempre hubo dos y no uno. Es decir, en tanto différence, que es el concepto que más utilizan para explicar algo que se llama arquiescritura, va a decir que siempre llegamos tarde, porque no hay un origen originario como tal. O sea, siempre el origen, en el origen a la base siempre hubo el dos. Todas las veces que recordamos nuestras primeras veces, siempre tienen como base que ya no son primera vez. O sea, no es el origen esa primera vez que recordamos. Nuestra primera vez cuando tomamos coca. Nuestra primera vez cuando tuvimos nuestra primera relación sexual. Nuestra primera vez cuando... No, siempre en la base hubo al menos dos. Cuando la gente se casa, lo hace repitiendo una frase que ya mucha gente ha repetido. Yo te acepto a ti, fulana de tal, porque, no sé, para amarte, cuidarte, respetar todos los días de mi vida. Hay toda una cantidad impresionante de gente que ha dicho esa frase. Es tu primera vez, pero no es la primera vez. Son muchas las veces que están allí. Cuando nosotros en tanto fantasía del yo, nos decimos, yo quiero decir quién soy y entonces me voy a encontrar con quién soy para poder dar cuenta para responder a esta pregunta. Pero fíjense que es interesante, muy interesante, cuando nos damos cuenta que cuando digo yo, lo que menos hay es tal. Es eso, pues, no hay más polisemia que univocidad, hay más... somos un coro de voces y no una voz que se erige como algo único, independiente y tal. O sea, yo soy al mismo tiempo que hablo, pues el Jacques Derrida, cuando por ejemplo estoy explicándolo, yo soy mi papá, cuando ahora que me corté la barba, pues me parezco a él, pero yo soy incluso yo soy mi mamá, cuando me veo en el cabello, yo soy mis maestros, cuando tengo algunas formas que les he copiado en tanto quizás movimientos, pero también discurso, yo soy todos, no soy uno, porque soy muchas voces. Soy un coro, soy mi acento tabasqueño que no me quito, pese a que haya vivido en Ciudad de México y ahora vivo en Querétaro. Bueno, pero ahora cuando llego a Tabasco ya me dicen que parezco colombiano, pero bueno, gajes del oficio. Soy muchas personas, no soy una sola voz, porque no puedo ser una sola voz. En África hay una forma de existir que me encanta, que es un pensamiento filosófico que se llama Ubuntu. El Ubuntu africano dice, yo soy porque tú eres. Y el africano que maneja la corriente del Ubuntu, pues habrá que saber si todos lo utilizan. No creo que los del apartheid lo hayan manejado mucho, pues, pero en sí hay una cuestión de decir, yo no puedo ser si tú no eres. Alberto Lati, un periodista de deportes con el que alguna vez me tomé un café porque me dio una entrevista, me platicaba de eventos de Ubuntu que le tocó vivir mientras estaba en algunos países. Por ejemplo, que una persona gana dinero porque se saca una lotería o algo por el estilo, y lejos de poder utilizar ese dinero para comprarse algo específico, lo que hizo fue alimentar a la comunidad con ese dinero. Ubuntu, yo soy porque tú eres. Una persona que estaba en la casa de Alberto Lati, siempre lo veía como solo comiendo, solo estando, solo tal, y empezó a llevar sus cosas para desayunar con él, para comer con él, para estar con él, porque dice, Ubuntu, yo soy porque tú eres, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que a la base más bien de nuestra existencia, lo que menos hay es individualidad, sino al menos dos. Para que nosotros nazcamos, o sea, yo sé que no les gusta imaginarse a sus papás copulando, pero pasó. Entonces, nacimos por dos, por un esperma y por un óvulo. A la base siempre estuvo el dos. Así es. Así es. Este mundo de la dualidad que se menciona mucho en estas corrientes New Age, la dualidad y el yo soy un tú, yo soy tú, yo soy otro tú y tú eres otro yo, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta aquí de Héctor. Héctor está muy participativo el día de hoy. Dice, tocante a las necesidades básicas referente a la pirámide de Maslow, ¿qué sucede si un hombre o una mujer se encapsula en la necesidad sexual a tal grado de llegar a ser ninfómano?
Esa pregunta me da para responder un poco la que se hizo sobre la fenomenología existencial. Y bueno, dar una respuesta que sea del tipo absolutista, pues no es una postura existencial. O sea, que en sí no sé, porque no sé cuál sería la esencia de un hombre o una mujer ninfómano o ninfómana. Lo que sí sé es que mi postura existencial me invita a cuestionarme con él o con ella qué significa ser, pensar, actuar, no así sin penas, como decía Juan Gabriel, pero sí pensar, ser, vivirse desde una etiqueta que se le coloca desde la patología, que es ser ninfómano o ninfómana. En tanto, la respuesta, pues, sería averigüémoslo juntos, juntas. Bien, muy bien. Bueno, tenemos otras preguntas, tenemos muchas preguntas también aquí, Joaquín. Seguimos con el conflicto como posibilidad de diálogo. Es un tema bastante interesante visto desde la perspectiva existencial. Y ahora es, ¿cómo se relaciona entonces la independencia, cuando hablas de independencia, con la solución de conflictos? ¿Cómo podemos solucionar, si ya sabemos que somos seres en función de otros y somos diferentes yo, que al menos estamos constituidos, hasta dentro de nuestra psique estamos constituidos por muchas voces de otros? ¿Cómo se relaciona esta independencia entonces con la solución de conflictos? ¿Cómo podemos también solucionar un conflicto desde esa perspectiva? La invitación entonces que yo quisiera dejarles pues es la trascendencia o sea, trascender esa individualidad, trascender la independencia para sabernos dependientes, para sabernos en comunidad, para sabernos con otros. Heidegger dice, o sea, dice, el ser humano, en tanto Dasein, como le denomina él, es un estar siendo allí, donde allí habla de una condición de apertureidad al mundo. En tanto seres abiertos al mundo, no podemos, no puede ser que el mundo no nos importe. Terencio dice, nada de lo que es humano me es indiferente, pero el mundo en sí no me es indiferente. Puedo ser siempre, por supuesto, apertureidad a lo otro y lo otra. La superación de la individualidad me lleva a poner el conflicto en diálogo. El conflicto sugiere una posibilidad dialógica de encuentro distinto con otro u otra con quien se vive tal, ¿no? Hace un rato estaba haciendo terapia de grupo y sale la infidelidad como un tema. No, la infidelidad es un tema recurrente en muchos espacios, ¿no? Pero en el grupo específico, hoy el tema versaba sobre la infidelidad y decía específicamente alguien que le empezaba a dar ganas como de ponerle el cuerno a su pareja, ¿no? De engañarle, pues. Y estuvo muy interesante cómo emergió a partir de que estuvimos cuestionándonos acerca de esto. Ella mencionaba cosas como, es que me está faltando algo, me doy cuenta que quiero ponerle el cuerno a mi esposo porque en la otra persona quien me está tirando el perro, pues, me está echando los perros, siento que recuperé esto, lo otro, aquello y tal. Ahí hay un conflicto, no quiero ponerle el cuerno a mi pareja porque tengo un acuerdo de fidelidad. Hoy en día las parejas acuerdan o ser fieles o tener una relación abierta. Bueno, ella acordó ser fiel con su esposo y lo han sostenido por varios años. Entonces, lo interesante es cómo permito que el conflicto dialogue. O sea, cómo dialogo con el conflicto, no cómo lo resuelvo, cómo dialogo, cómo salgo del el mundo me importa, entonces dialoguemos. El diálogo va directo con su esposo, porque ahora no estoy teniendo esto que quiero tener y que no necesariamente sea un camino a resolver siempre en tanto infidelidad, pero es una posibilidad que se encontró hoy, por ejemplo, en este grupo, pienso. Bien, aquí Stephanie también nos dice, también se puede hablar sobre las limitaciones del enfoque humanista, en este sentido del diálogo. Sí, bueno, lo que pasa es que el existencialismo se ha colocado, a mi parecer, erróneamente dentro de las corrientes humanistas. Para mí el existencialismo es una corriente distinta del humanismo, porque el humanismo es un conflicto, sitúa al ser en el centro de la creación. ¿Ah?
el ser, se necesitaba pues en ese tiempo que emergió la posibilidad de un humanismo que colocara al centro al ser humano, pero hoy en día no podemos colocar al ser humano en el centro de la creación, porque nosotros entonces nos sentimos superiores. O sea, hay una superioridad que vivimos. Quedan 5 minutos, dice, me apuro. Sí, 5 minutos. Ok, entonces hay una superioridad que los hombres y las mujeres creemos tener en el mundo y eso es un conflicto del humanismo. Nos comemos a los animales, por ejemplo. Entonces, hay allí, y digo, yo soy omnívoro aún, pero mi pareja está empezando a ser vegana, ¿no? Y ya fue vegetariana mucho tiempo y ella siempre me dice, ¿por qué nos creemos superiores que los animales? ¿Por qué tendríamos que pensar que su dolor está justificado por nuestra alimentación? Pues es un tema de zoética, por supuesto, pero es uno de los conflictos del humanismo, que no, que como sitúa al hombre y a la mujer en el centro del mundo, pues hablamos de yo, hablamos de individualidad, hablamos de un hombre y una mujer moderna en el sentido filosófico, y no permitimos la idea del ser mundo, ajá, del ser en el mundo encarnados, que Maurice Merleau-Ponty lo coloca y es un poco lo que el existencialismo propone. Claro que sí. Me parece que, y aquí surge creo que una de las últimas preguntas, cuando nos planteamos, por ejemplo, la comida, ahorita que mencionas eso, yo creo que a muchos nos ha movido el ver, por ejemplo, un animalito que lo están sacrificando, pero también entramos en un conflicto cuando decimos, pero es que mi cuerpo necesita comer carne porque los vegetales no me llenan del todo. O cuando hacemos el intento de comer más vegetales, pero se nos antoja todavía por todos los yo que traemos, ¿no? Comer todavía comidas de carne, ¿no? Entramos en un conflicto y ahí me da pie para entrar a la última pregunta, Joaquín, porque tenemos el tiempo medido. Y bueno, una de las últimas preguntas sería, ¿cuándo surge el conflicto? ¿Y qué nos recomiendas? El conflicto siempre surge cuando hay alguien distinto y siempre hay alguien distinto, porque hay siempre un otro yo, un otro que no soy yo. En tanto tal, más que querer superarlo, como lo he dicho casi durante la sesión, desde que empecé a hablar del conflicto, sería dialoguemos, acerquémonos al diálogo y permitámonos a partir del diálogo poder, casi digo solicitar porque estaba en la pregunta, a partir del diálogo construirnos quizás de manera diferente. La idea de la individualidad, desde mi perspectiva, se trasciende cuando me permito ser tocado o tocada por otro y cambiar esto que estoy siendo. El riesgo de la identidad, ¿no? Poner en riesgo nuestra identidad por las ideas, por la cultura, por el lenguaje de otros y de otras, es allí donde no es que se supere el conflicto, sino se sostenga como parte constitutiva de somos seres diferentes. Muy bien. Muchas gracias. Estás muteada, Zaira. Alguien está jugando con mi micrófono. Bueno, muchas gracias por esta valiosa participación, muy rica, de mucho contenido sobre el conflicto como posibilidad de diálogo. Me parece que da pauta para muchas otras charlas. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Estoy en Instagram como Joaquín Magaña Terapeuta o Terapeuta Joaquín Magaña. Ahí si me quieren seguir, por ahí ando en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Los consultorios psicopedagógicos de la UJAT agradecemos que hayan estado presentes en esta ocasión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. También les invitamos a escuchar la Radio UJAT en Psicóloga, tiene apagado su micrófono nuevamente.
Okay. No sé qué pasó, pero bueno, aquí estoy cerrando el evento. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide de ustedes la psicóloga Zaira Que Domínguez. Fue un placer haber estado compartiendo. Hasta la próxima.